Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El día de hoy la escritura base que vamos a ver se encuentra en Primero de Crónicas 22. Primero de Crónicas 22. Pues feliz día del Señor. Hoy es el último domingo del año. Ya el último domingo del 2018, imagínense. Y unos que pensaban que se iba a destruir el mundo en el año 2000. El día de hoy el tema le puse yo manos a la obra, manos a la obra. Y es una expresión que utiliza el rey David. Entonces así le puse manos a la obra. Él lo dice aquí en Primero de Crónicas, capítulo 22. Vamos a leer todo el capítulo. Aquí uno puede ver que habla de los preparativos que el rey David hizo para la construcción del templo en Jerusalén. De aquí va a construir su hijo Salomón. Entonces aquí es lo que se va a tratar. Me refiero a este pasaje. Entonces Primero de Crónicas, capítulo 22, digo primero porque es libro, no carta, entonces sería primera. Primero de Crónicas 22, vamos a leerlo ahí desde el versículo 1, ahí en sus Biblias dice: y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Versículo 2, después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón, así dice ahí, la clavazón de las puertas, dice, y para las junturas, y mucho bronce sin peso. Se refiere a que es como cuando uno dice, esta cosa es invaluable, ¿no? Porque no que no tenga valor, sino que tiene demasiado que no se puede contar. Entonces igualmente dice que y mucho bronce sin peso, o sea, era demasiado. Dice, continuando el versículo 3, y madera de cedro, dice ahí, 50, ¿verdad? O sea, que era demasiado. Versículo 4, porque los sidonios y los tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Ustedes saben cómo el día de hoy también el cedro es muy valioso, ¿verdad? Es una madera muy bonita. Y era todo para la construcción del templo. Versículo 5, dice, Primero de Crónicas 22, 5, y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, aquí dice, hizo preparativos en gran abundancia. Versículo 6, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Versículo 7, y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mi palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será para mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Versículo 11, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho delante de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro. Imagínense cuánto es, 100,000 talentos de oro, y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro, como dice ahí, sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás
Ahí se fijan cómo él ya tenía, por decirlo así, todo lo que era todas las cosas para edificarlo, ¿verdad? La materia prima. Versículo 15. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. De oro, de plata, del bronce, del hierro, no hay cuenta. Levántate. ¿Y qué dice ahí? Manos a la obra, dice. Y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Versículo 19. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa, dice, edificada al nombre de Jehová. Entonces uno puede ver, o sea, cómo, o sea, el rey David, o sea, a él no se le permitió construir el templo, dice, porque era un varón de guerra. Dice, no, pero lo va a hacer tu hijo. Y entonces uno puede ver cómo en el caso de él, o sea, del rey David, no pensó, bueno, pues lo va a construir, pues él consiga la materia prima. No sé, él no entendió, comprendió eso de parte de Dios. Simplemente tú no lo vas a construir. Pero cómo él se encargó de todo, o sea, desde madera y piedra hasta oro, plata, bronce, cedro, o sea, y bastante. Y luego también le dice, y aparte mira, cuentas con todas estas personas, ¿verdad?, que les saben hacer todo eso, ¿verdad?, para construirlo y todo. Y luego cómo era para, va a ser, dice ahí, va a ser magnífica por excelencia. Así, magnífica por excelencia. Entonces, en el caso de ustedes, yo no sé cómo lo ven ustedes cuando, por ejemplo, el día de hoy, cuando uno va a un edificio, no necesariamente lo que uno llamaría una iglesia, sino también, por ejemplo, museos, o también algún teatro, o algún museo, ¿verdad? Me refiero no a un museo, sino también no sé cuántos de ustedes han ido a la biblioteca del Congreso, y cosas así, ¿verdad?, en los cuales uno ve lo magnífico que está hecho el edificio. O sea, por fuera, así, bien fuerte, bien duro, que ha estado, ¿verdad?, por muchos años ahí, ¿verdad?, hecho con toda la mano, como dicen unos, ¿verdad? Y luego va uno adentro y ¡wow! Y uno se queda así por dentro, qué majestuoso y bonito y bello. Ahora, en el caso de nosotros, por ejemplo, ya nosotros no podríamos aplicar eso, me refiero al día de hoy, de decir, pues vamos a construir, ¿verdad?, esto, ¿verdad?, porque Dios nos ha dicho que hagamos un templo. No, eso era para el pueblo de Israel, ¿verdad?, ahí en el lugar de que él había escogido para su nombre. Estamos hablando aquí en el pueblo de Israel, ahí en Jerusalén, y por eso desde el primer versículo se fijaron como dice, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel, o sea, porque Dios había escogido ahí. Fíjense ustedes que, como en el caso de los israelitas, bíblicamente hablando, ellos no pueden construir otro templo en ningún otro lugar. O sea, para los israelitas solamente es ahí en Jerusalén, y en ningún otro lugar se puede edificar. Y les digo esto porque entonces unos pensarían, bueno, como por ejemplo cuando se les quitó la tierra de hace muchos años, ¿no?, y estaban dispersados por todos los lugares, pues ¿cómo no hicieron otro templo en otra parte? Pues tanta tierra que hay en todas partes, pues ¿por qué no se hicieron en otra parte? Ahora, hay por ahí una religión que no es verdadera, que se nota que pues el que inventó ese libro no se la sabía eso, y dice que aquí en América una vez se edificó un templo para Dios, que los judíos hicieron eso aquí en América, y que aquí vino Cristo y quién sabe qué, o sea, puros cuentos, ¿no? Pero en el caso de para un judío, el día de hoy decía, eso sería blasfemo, eso sería malo. O sea, si realmente fueron judíos verdaderos que vinieron acá, no construirían para nada, vean, ni aunque esté al otro lado del océano, porque solamente el lugar que eligió Dios, vean, para construir ese templo tenía que ser en Jerusalén y ya. Entonces, sí, entonces por eso uno pensaría, ¿por qué no lo edifican en otra parte, habiendo tanta tierra en tantos lugares, verdad? No, es que es ahí. Entonces, uno puede ver, entonces por eso el día de hoy no podemos decir, vamos a ver esta cita, hermanos, y por lo tanto yo les voy a pedir que me den todo su oro y su plata y su bronce y vamos a construir y vamos a hacer algo magnífico y todo eso. Pero lo que sí lo podemos aplicar, ¿se acuerdan que ya, vea, desde el momento en que
Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y Él comenzó su iglesia, ¿verdad? Y luego la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Vino desde los primeros, ¿verdad? Desde los primeros cristianos, ¿verdad? ¿Cuál es el templo? ¿Es esto que vemos aquí? No, ¿somos qué? Nosotros, ¿verdad? Su iglesia somos el templo. Entonces lo que yo sí pienso es, sabemos que Dios, ¿verdad? No se va a decir, ay, qué bonito me construyeron el local, ¿verdad? Donde se reúnen, ¿verdad? Porque para Dios nosotros podríamos estar en la playa, podemos estar bajo un techito, ¿verdad? De palma, o sin techo, ¿verdad? O en un lugar así de pedregales, y eso no es lo que cuenta delante de Dios. O podemos tener un palacio, y eso no es lo que cuenta. ¿Por qué? Porque ¿dónde es donde habita Dios? En nosotros, ¿verdad? En nosotros. Ahora fíjense lo que dice Hechos 17:24. Hechos 17:24. Era cuando el apóstol Pablo le está predicando a los atenienses, los cuales obviamente tenían todo tipo de templos, ¿verdad? Y muy lujosos, y no nada más templos, sino que también pues ídolos y todo eso. Pero nada más viendo este versículo, un solo versículo, parece interesante que hasta el mismo Salomón, fíjense, no lo voy a ir para allá, pero hasta el mismo Salomón, él entendía que cuando se inauguró la casa de Dios, el templo de ahí en Jerusalén, que él no podría habitar ahí, o sea, es decir, o sea, que nombre, si la tierra son donde pones las plantas de tus pies, o sea, y todo eso, o sea, hasta el mismo Salomón, pues él, a final de cuentas, ¿qué fue lo que le pidió a Dios? Sabiduría, ¿verdad? Y en sus tiempos, ¿verdad? Él era el más sabio, ¿verdad? Él era el más sabio de todos los tiempos, hasta que vino Jesús, y entonces ya alguien le ganó, ¿no? En cuanto a sabiduría, pero él sabía, entonces él sabía ya lo que dice aquí, Hechos 17:24, el apóstol Pablo, el Dios que hizo, dice, el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿qué dice ahí? No habita en templos hechos por manos humanas, ¿verdad? No habita. Entonces, ¿dónde, vea? Pues vamos a ver la cita, vea, que como lo que ustedes ya saben, vea, que se habita en nosotros, vea, en lo que es su iglesia. Entonces sabemos que la iglesia no es, ¿verdad?, el lugar donde nos reunimos, sino que iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, lo que somos nosotros, de cada uno de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17, si pueden ir conmigo. Entonces lo que quería decir es esto. Así como en el caso de que uno como ser humano sí puede hacer una diferencia entre un edificio sencillo y un edificio, como dice aquí, que sí lo era en el caso de cuando construyeron el templo, ¿verdad? Era algo wow. Entonces, pero sabemos que materialmente hablando, ¿verdad?, no es lo que le sorprende a Dios, sino que es nosotros, ¿verdad? Nosotros somos el templo del Dios viviente. Mi pregunta es esta: si así como ahí dice, ¿verdad?, que David dijo, este templo, esta casa de Dios tiene que ser magnífica por excelencia, así dice. En el caso de nosotros, ¿verdad?, ¿no creen ustedes que entonces Dios se merecerá eso de nosotros? No me estoy refiriendo a cosas, me estoy refiriendo a que si nosotros somos el templo de Dios, entonces cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos que hacer, ¿verdad?, el propósito de cada vez ser mejor para el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Sí, ¿verdad? Entonces dice aquí 1 Corintios 3, 16, 17. Ahora, aquí en esta cita de 1 Corintios 3 está hablando en plural, o sea, de nosotros como iglesia, o como casa de Dios, o como templo de Dios. Fíjense, 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, como dice ahí, mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. Entonces, ¿cómo es tan importante que en el caso de nosotros, vea, como miembros del cuerpo de Cristo, miembros de cada uno de nosotros como una piedra, vea, para ser edificados templo santo, que después vamos a ver esa cita? Como dice que
dice, santo es, santo es. Y por eso, hermanos, delante de Dios, para Dios es muy penado, es decir, es muy castigado, o es muy, como dice aquí el versículo 17, cuando una persona trata de destruir la iglesia, es algo muy, muy delicado, muy grave. Entonces, por eso el versículo 17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué dice ahí? Dios le destruirá a él. Ahora, obviamente nadie puede destruir la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero de que hay personas que lo van a querer intentar o no. Sí, ¿verdad? Es como, por ejemplo, al Espíritu Santo nadie lo puede engañar. Pero ¿puede alguien intentar hacerlo? Pues sí, tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira, ¿verdad? Que quiso mentir al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, dice, si alguno destruye el templo de Dios, dice, Dios le destruirá a él. Entonces, ¿cómo para Dios, verdad? O sea, lo que es la casa de Dios o el templo de Dios, dice aquí que somos nosotros, su iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, como decíamos aquí, entonces como dice, santo es. Entonces, así como el rey David decía acerca del templo que se iba a construir en Israel, tiene que ser magnífica por excelencia, porque se lo merece Dios, ¿no? Y luego se supone que se iba a representar para todo el mundo, ¿verdad? Mira, aquí se congregan los de Jehová, ¿verdad? Aquí el pueblo que Dios escogió, ¿verdad? El verdadero Dios, ¿verdad? No un ídolo, no dioses falsos, sino el verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Aquí es adorado. En aquel entonces así. Entonces, en el caso de nosotros, ¿verdad? Otra vez, no el edificio, sino nosotros, ¿verdad? Entonces se merecerá él o no, ¿verdad? Algo magnífico y excelente. Pues sí. Entonces, si en el caso de nosotros, ¿verdad? Obviamente como seres humanos siempre nos veremos imperfectos, siempre nos veremos como que nos falta mucho y todo eso. Y qué bueno, o sea, qué bueno que lo veamos así, porque entonces significa que, como dicen unos, es el primer paso para mejorar, ¿no? Es decir, para una persona que se cree perfecta, ya no va a mejorar, pero para una persona, ¿verdad?, que cree, me falta mucho, ¿verdad?, por lo menos hizo el primer paso, ¿verdad?, que es admitir, ¿verdad?, que le falta. Entonces, en este caso, así nosotros ya pensemos, en el 2019 vamos a ser mejores, ¿verdad?, vamos a ser más magníficos, ¿verdad?, vamos más a ser excelentes. ¿Para quién? Para Dios, para Dios. Entonces, como dice aquí, que dice, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, en 1 Corintios capítulo 6, ya se enfoca individualmente a cada uno de nosotros. Otra vez, en 1 Corintios 3 está hablando vosotros, es decir, como iglesia, como congregación. En 1 Corintios capítulo 6 ya está hablando como ya individualmente cada uno de nosotros como morada del Espíritu Santo. Entonces, 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20. Dice, versículo 18, huid de la fornicación, le está diciendo Pablo a los miembros ahí en Corinto, y claro, a todo aquel que le caiga el saco. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, ¿qué dice ahí? Contra su propio cuerpo peca. Entonces, sí, o sea, uno mismo está pecando contra su propio cuerpo. Entonces, fíjense el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es, qué dice ahí? Templo del Espíritu Santo, el cual está, ¿qué dice? En vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios. ¿Y qué dice? Y no sois vuestros. O sea, en el momento en que uno dedicó su vida a Cristo, ya no es mi vida, ¿verdad? Ya no es mi cuerpo, ¿verdad? Es de Dios. Yo se lo he dedicado a Dios. Ya no le queda a un cristiano decir, es mi vida, déjame en paz. Digo, no, supone que yo ya le entregué mi vida al Señor, a Cristo. Entonces no queda, ¿verdad? Digo esto porque de repente nunca falta el que quiere ser rebelde y hacer sus propias cosas. Es decir, en pocas palabras, desobedecer a Dios. Y llega a utilizar la expresión, es mi vida. Y yo pensaba que se le habías entregado al Señor. Imagínese que usted así le responda ahí, y luego ahora qué le va a decir, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, ¿verdad?, ya no sois vuestros, el lenguaje que usa, ¿verdad? Ya no sois vuestros.
Versículo 20. Porque habéis sido comprados, ¿cómo dice ahí? Por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otra vez, todos estamos diciendo esto, porque lo que estamos ahorita definiendo es como el templo. Ya el día de hoy ya no tenemos que pensar, ¿verdad?, en la edificación o donde nos estamos reuniendo, sino que nosotros mismos, hermanos, cada uno de nosotros. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18 menciona otra cosa más. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Es interesante que el que acabamos de leer habla acerca de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y por lo tanto, pues como nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no debemos andar pecando con nuestro cuerpo porque es de Dios. Y ahí el ejemplo que pone luego es el de la fornicación, que no debes de hacer eso. Y es interesante que acá en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18, ya lo menciona en cuanto a eso de yugo. Fíjense, voy en el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia? ¿Con qué? Con la injusticia. Entonces, sí, fíjense, está empezando a poner ejemplos. Entonces, justicia, ahí significaría, ¿quién es el que representa la justicia? El cristiano, vea. Me refiero, ¿y la injusticia? Al que no es cristiano. Entonces digo, porque dice, no os unáis en yugo es igual con los incrédulos. Y luego ya, por ejemplo, entonces el creyente con el incrédulo. Entonces, ¿qué compañerismo tiene la justicia? Con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15. ¿Y qué concordia qué? Cristo con Belial. Dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y fijan, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ahí claramente lo dice. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Se acuerdan cuando David estaba hablando acerca de su hijo, no, Salomón? Y cómo si le obedeces y todo eso, ¿verdad? Entonces Dios va a ser tu padre y tú vas a ser su hijo, ¿verdad? Entonces esa relación bien bonita. Ahora vámonos para Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Entonces, ¿se acuerdan que la primera cita de Corintios que vimos en 1 Corintios 3 habla ahí de nosotros como templo de Dios, pero no se refiere, me refiero en 1 Corintios 3, no se refiere al cuerpo como si se menciona en el capítulo 6, sino se refiere a vosotros, o sea, como iglesia. El que dice eso de que el que quiere destruir el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ahora, aquí otra vez está hablando de nosotros como iglesia, o sea, como todos nosotros. O sea, por un lado, cada uno de nosotros, ¿verdad? Como dice la Biblia, todos los que somos cristianos, habita el Espíritu Santo, ¿verdad? Juan, ¿verdad?, lo menciona en su ¿cómo se llama?, en su evangelio, que dice que cuando nosotros le amamos a Él nos ama y hará morada con nosotros, ¿se acuerdan? Y menciona al Espíritu Santo, menciona a Dios y también menciona a Él mismo, o sea, que haremos morada con Él, Jesús mismo, ¿no? Entonces, esta otra cita que estamos viendo en Efesios 2, 20 al 22, vuelve a mencionarlo no ya de manera individual, sino también en cuanto a cómo Dios está morando en nosotros en cuanto a manera plural. Entonces, fíjense, Efesios 2, 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Acuérdense que hay otra cita que se menciona que ellos, es decir, los apóstoles y profetas, son los que tenían la tarea de poner el fundamento, el cual es Cristo. Y luego dice el versículo 21,
en quien, o sea, en Cristo, que es el fundamento, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien, ¿qué dice ahí? Vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Recuérdeme como le pasó en el caso de... Es interesante porque esta carta, ¿para quién es? A los Efesios. Y en Apocalipsis, ¿se acuerdan de la primera iglesia? De las 7 iglesias, era una carta a los Efesios. Y ellos, ¿se acuerdan que les faltaba una cosa muy importante? Decía, qué bueno porque tú tienes esto y esto y esto y esto. Y como que doctrinalmente pues estaba muy bien, ¿verdad? Pero te falta, ¿verdad? Que dicen, has dejado tu primer amor, ¿verdad? Y luego le dice que se arrepienta. Y dice una cosa, dice, arrepiéntete, si no, vendré y quitaré su candelero, tu candelero de su lugar. Y el capítulo anterior dice que el candelero representa iglesia, que el candelero son las iglesias. Entonces prácticamente le está diciendo, vas a dejar de ser mi iglesia. O sea, y ella le está hablando a una iglesia, es decir, donde hay varios miembros, ¿no? Entonces, fíjense, por un lado está la importancia de que cada uno de nosotros realmente honremos, respetemos el templo de Dios, que somos nosotros, en el sentido de que nuestro cuerpo. Pero por otro lado también está la idea de que nosotros, como varios miembros, como miembros o piedras de la misma edificación, como dice, aquí dice, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. También es muy importante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros, ¿verdad?, cooperemos para que todo aquí lo que se haga, ¿verdad?, de una manera que honre a Dios. De una manera que Dios diga, que Dios apruebe, que Dios diga, sí quiero estar aquí. Y no diga, oh wow, aquí ya es pura payasada, o aquí, verdad, puras cosas que dicen que yo les dije, yo no les dije nada, o aquí me están, digo, porque lamentablemente llegan a unas congregaciones a tornarse, o una disco, nada más le faltó el disco, o cosas así, otra vez que puedan decir que es cosa de Dios y no es nada de Dios. Entonces Dios puede decir, voy a quitar el candelero de este lugar, ¿verdad?, porque realmente yo no quiero que personas vengan aquí, porque aquí no van a encontrar salvación, porque aquí van a perderse, porque aquí van a... Entonces Dios más los va a guiar a congregaciones que sí, vean, lo respeten, a congregaciones donde sí diga, aquí sí puede la persona hallarme a mí. Entonces uno, por eso les digo, por un lado está cada uno como individuo, y por otro lado es tan importante que también todos nosotros, ¿verdad?, nos preocupemos unos por otros, para que entonces, ¿verdad?, como piedras vivas, aquí estamos fundados sobre la roca o la piedra viva, o sea, que es Jesucristo. Entonces todos nosotros ya seremos edificados y pensemos siempre en el uno y en el otro. ¿Para qué? Para fortalecernos como congregación. Entonces así es muy importante. Entonces lo que quería decirles, ok, ya estamos en una congregación. Ahora cada congregación es diferente. Me refiero, empezando por números, ¿no? Hay congregaciones que pues, pueden ser de 10, de 20, de 30, otros de 50. Hay congregaciones de 500. Pues sí, o sea, hay de todo, ¿no? Pero por ejemplo, obviamente el que tenga más, tal vez tengan más capacitación para hacer esto y aquello, y el que sea de poco, pues poco, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tal vez en una congregación chiquita tengan, nada más estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Tengan la capacidad de tener una clase de niños, ¿no? De repente en una congregación de 60 no tienen ya capacidad de tener como 2 clases de niños, ¿verdad? Porque ya son muchos niños, ¿verdad? Y pues, o sea, como que una maestra para no necesitamos ya dividir la clase, ¿verdad?, para que los niños pongan más atención y todo eso. Ya 2. Y de repente son más números, ¿verdad? Entonces se puede partir ya los niños en 3 diferentes salones, ¿verdad? Y así nos vamos. Entonces es cada quien conforme a su capacidad. Entonces, pero entonces ya yéndonos directamente aquí a la congregación, aquí en Silver Spring, hay que pensar con qué contamos. ¿Se acuerdan? En el caso del rey David, él les dijo, vean, cuentan con oro, con plata, con bronce, con madera de cedro, o sea, con piedra, vean. Y no nada más eso. ¿Se acuerdan lo que es el versículo 15? Estoy en primero de Crónicas 22:15, dice, tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo
hombre experto en toda obra. Es interesante que dice, tú tienes contigo, lo primero que comienza es con muchos obreros. ¿Vea? Me acuerdo que yo he visitado congregaciones donde así llegan a decir, ¿vea? Vamos a tener una reunión de obreros, así dicen, que tal vez son los coordinadores de ministerios, ¿vea? O tal vez son las personas que pues están enfrente de algún ministerio o algo así, y dicen, obreros. O también les llegan a decir cuando están también tienen hermanos que predican, pero en otra parte. Por ejemplo, que aquí tuviéramos, vamos a decir, 5 hermanos que en realidad el domingo no se reúnen aquí, sino son de aquí, pero están abriendo misión en otra parte. Y les llaman obreros. Y dicen, el domingo, y se fue para otra parte, para otra ciudad, donde tal vez hay personas que también están buscando a Dios, pero no hay congregación. Y entonces van para allá. Entonces dicen, y se reúnen, ¿no? Entonces es interesante porque dice, tú tienes contigo muchos obreros. Ahora, obviamente el rey David está hablando acerca de, como lo que dice después, albañiles, carpinteros y todo eso. Ahora dice, tienen muchos obreros. Después dice, tienen muchos canteros. Y también aquí tenemos muchos canteros. ¿No es cierto? No es de los que cantan, ¿verdad? Son los que hacen cantería. Pero sí, lo importante es eso, ya aplicándolo a nosotros. Y en el caso de nosotros, como templo de Dios, como casa de Dios, contamos con miembros que saben enseñar a nuestros hijos, saben dirigir las alabanzas, cómo atender a los visitantes. Unos saben predicar, otros saben administrar o planear actividades para la iglesia, saben cocinar, presidir y servir la comunión, dar anuncios, evangelizar allá afuera. Entonces, como vemos, vamos a ir para allá a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Entre la membresía contamos con hermanos y hermanas con los siguientes dones que se pueden usar en diferentes ministerios. Romanos 12, 4 al 9. Entonces en este punto es ver con qué cuentan, ¿no? Entonces en el caso de nosotros aquí contamos, vea, con hermanos que pueden hacer todo tipo de cosas. Alabado sea el Señor por eso, vea. Entonces dice Romanos 12, 4 al 9. Dice Romanos 12, 4 al 9. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, ¿qué dice ahí? Los unos de los otros. Hermanos, si yo estoy solo en una parte, yo no me puedo considerar miembro, porque un miembro es parte de algo más. Entonces uno no puede decir, no, pues yo aquí hago todo en la casa. Hermanos, reúnanse en la iglesia. Y luego, no, pero aquí puedo leer, aquí puedo cantar y aquí puedo. Y luego, por eso, pero el Señor Jesucristo quiere que se haga una iglesia. Y una iglesia, pues es que las personas estén juntos, que se edifiquen juntos, que según el don que ha recibido, lo ministre a otros, ¿verdad? Como buenos servidores de Dios. Es muy importante. Entonces aquí dice que somos miembros los unos de los otros. Versículo 6, Romanos 12, 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, esos dones vinieron de Dios, tanto el del otro hermano como el mío, los dos son de Dios, entonces ninguno de los dos se puede desvalorar. Dice aquí, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, o unos lo comparan como predicar, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Acuérdense, exhortar significa como animar, motivar. Digo esto porque hay unas personas que piensan que exhortar es regañar. Y digo, no, ese es otro, ese don lo tengo yo. Es cierto. Como una persona que estaba, un predicador estaba hablando de eso, de que hay que exhortarnos unos a otros en amor y quién sabe qué, ¿verdad? Y todo así. Y entonces ya hasta que un hermano que era medio, me refiero que no era muy fiel, ya le dijo a alguien más, hermana, te vengo a insultar en amor. Él sin querer se equivocó y dijo, hombre, exhortar en amor, no es insultar en amor, exhortar en amor. Entonces el que exhorta en la exhortación. Acuérdense que alguien que tenía el don de la exhortación era Bernabé.
y que exhortaba a los hermanos que se mantuviesen fieles en el Señor, ¿verdad? Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Hay unas personas, hermanos, que les gusta, que no tienen el don, piensan que tienen el don, porque les gusta repartir, pero lo ajeno. Es decir, o sea, dice, el que reparte con liberalidad. No, son bien liberales, para que son hermanos, por ejemplo, tal vez llegan, hermano, hay que ayudar a fulanito, hay que ayudar a fulanito, ¿verdad? Pero él no ayuda. Sino que se le deja la carga a los demás para que los demás hagan y él no, ¿verdad? Entonces, no, pues no se vale, ¿verdad? Ahora ya si yo vengo, hermanos, hay que dar fulanito, ¿verdad? Porque yo, manganito, ya le di lo que pude, pero ya no puedo más. Tiene unos gastos y eso, aquello, ¿verdad? Él ya trató aquí y allá y todo, y hasta aquí es mi límite. Entonces necesitamos que alguien más nos ayude. Y es diferente, ¿no? Cuando ya uno, ¿verdad?, ha hecho algo al respecto. Es, por ejemplo, hablando de también predicadores que quieren construir un edificio, y hablando de un edificio, y andan pidiendo, ¿verdad?, obviamente a los gringos, ayuda, que quiero para que edificar un edificio, un terrenito y todo eso. Pues sí, pero el 100% se lo piden todo al americano, y luego no funciona la obra y alguien se queda como en casa con la construcción. Pero qué diferente, ¿verdad?, cuando, mira, o sea, nosotros ya compramos un terreno, ya tenemos esto, ya tenemos blog, ya tenemos hermanos que son albañiles, ahí sí, ahí queda, albañiles, ¿verdad?, y esto y todo, y ya hemos puesto de todo y ya cada quien, pero necesitamos más, ¿verdad?, porque ya necesitamos para, pues, que ventanas, no, techo o algo así. Ya es diferente, ¿no?, a cuando se ve que ellos mismos le están echando el esfuerzo y todo eso, y nada más están pidiendo una ayudita más. Entonces es bien diferente, ¿no? Entonces, continuando aquí con los dones, versículo 8, después de que dice el que reparte con liberalidad, el que preside, ¿cómo dice ahí? Con solicitud, ¿verdad? El que preside con solicitud. Hermanos, pues yo no iba a predicar hoy, pero pues ni modo, me tocó, ¿es cierto? Eso es con solicitud, ¿verdad? Amén, hermano, dice, cuando de repente, hermano, ¿usted puede hacer eso? Sí, hermano. Un privilegio, sí, dice, el que hace misericordia, ¿cómo dice ahí? Con alegría, con alegría. Versículo 9, hermanos, yo sí reconozco que hay unos hermanos que tienen el don de misericordia, y yo reconozco que yo no tengo el don de misericordia. Entonces yo tengo que aprender. Yo tengo que aprender. ¿Se acuerdan que hasta Jesús lo dijo, ¿verdad? Que utiliza la palabra aprender con esa de misericordia. Si aprendemos eso, o sea, aprender misericordia. Entonces, pero hay unos que les sale naturalito. Natural, son así. Entonces, igualmente con lo demás, con lo de presidir, hay personas que son muy buenos para presidir, y hay otros no, que tenemos que aprender, ¿verdad? Hay otros hermanos que tal vez son muy buenos para servir, otros tenemos que aprender, ¿verdad? Otros, ¿verdad?, tal vez hermanos que son muy buenos para exhortar, para animar, para motivar, otros tenemos que aprender, ¿verdad? Y así, entonces, pero si ya usted ya sabe que tiene un don, y si no lo sabe, pregúntele a alguien más y él le va a decir, ¿verdad? Hermano, usted tiene el don de quejarse. No, ese no es un don. Ese no es un don. Alguien decía, ¿verdad?, que si alguien se quejaba de algo, es que Dios lo había llamado para arreglar eso del cual se había quejado, ¿verdad? Entonces dice aquí, el que hace misericordia con alegría. Simplemente está diciendo cómo ejercer tu don, ¿verdad?, aquí en Romanos 12. Y este versículo 9, muy importante, el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. No nada más es importante lo que dice ahí, el amor sea sin fingimiento, sino lo que dice después. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborrecer significa detestar, ¿verdad? Es una de las maneras, hermanos, en que uno puede conquistar el pecado. Es aborreciéndolo. Hay unas citas que mencionan eso de aborrecer el pecado. Así como esta podemos ver, aborrecer lo malo. Cuando uno aborrece algo, ni siquiera le tienta a hacerlo. Por ejemplo, ¿cuántos aborrecen las cucarachas? Y no me refiero a las de aquí, las americanas son chiquitas, no. Me refiero a las mexicanas, así grandotas. Y sin contar las antenas. Y sin contar de que vuelan. Y, hombre, o sea, me acuerdo una vez que me tocó dormir afuera. Yo sabía que, o sea, donde estaba había muchas cucarachas. Y no les dijo dónde estaba. Sí. Pero sí puse un abanico, ¿verdad? Porque también yo no quería ser picado con zancudo, ¿verdad?, con mosquitos, ¿verdad? Entonces, por lo menos un abanico por ahí para que... Y creo que sí, una noche sí
Sentí algo, ¿verdad? Por ahí, pero pues, se fue. Dicen que tienen mucha proteína, ¿no es cierto? Entonces la cosa es esto, vea. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Entonces, si usted hay algo que le tienta, es decir, algo malo que le tienta, algo que Dios ha dicho, esto es pecado, vea. Pero a su carne le tienta. Aprenda así como dijimos eso, a aprender misericordia, aprender esto, aprenda a aborrecerlo. Y entonces ya ni siquiera le va a tentar. Entonces, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. 2 Timoteo 2, 20 al 22, hablando de con qué cuentas. 2 Timoteo 2, 20 al 22, muy importante. Dijimos ya lo de los dones, pero es muy importante esto, hermanos. Es difícil andar ejerciendo los dones si en primer lugar está llevando una vida de pecado. Entonces, primero tiene que arrepentirse del pecado en el que está practicando para realmente poder ejercer el don bien. Porque usted podrá, vamos a decirle, un predicador y ser muy bueno predicador y orador, pero está viviendo una vida desordenada delante de Dios. Entonces, al contrario, va a ser blasfemar el nombre de Dios. Una persona, mira, te dice que es cristiano y mira cómo vive. Entonces es muy importante que primero que nada usted realmente se cuide en cuanto a su persona, no andar practicando el pecado. Y luego ya después los dones y todo eso los puede ejercer libremente sin que nadie le ande apuntando otra cosa. Entonces, 2 Timoteo 2, 20 al 22, por eso utiliza esta cita. Aquí Pablo le dice a Timoteo: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, ¿verdad? Se dice que en toda congregación todo el mundo sirve, pero unos sirven de buenos ejemplos y unos sirven de malos ejemplos, ¿verdad? Hijo, no seas como él. Así, entonces uno puede ver que es muy importante, ¿verdad? ¿Que usted qué quiere ser? ¿De uso vil o uso honroso? Uso honroso, ¿verdad? Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, el contexto está hablando de pecado. Cuando dice de estas cosas se refiere a pecados. Si uno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, si fijan, la bolita nos los deja a nosotros. Nosotros podemos decidir si queremos ser para uso vil o para uso honroso. Yo decido. ¿Cómo? Limpia de estas cosas. Y como dice el versículo 22, ya que tenemos a los jóvenes aquí, ¿verdad? Huye también, ¿qué dice ahí? De las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Cómo dice ahí? ¿Solo en tu cuarto? No, ¿qué? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, ¿con quién? Pues con la iglesia, ¿verdad? Entonces, no se trata de tratarlo de hacer todo esto solo, sino siempre con alguien. Hermanos, es realmente muy edificante venir aquí a la iglesia y todo eso, verlos a ustedes, ¿verdad? Cuando participan, ¿verdad? Cuando hay las lecciones bíblicas y todo eso, yo estoy ahí, ¿verdad? A veces, muchas veces, a mí me toca estar al frente, pero a mí me gusta escuchar, ¿verdad? Cuando tenemos estudios bíblicos, clases bíblicas, aprendemos unos de otros, cuando estamos en la reunión de matrimonios también, ¿verdad? Es una edificación muy, muy grande, muy, muy bella. Acuérdense, tenemos culto en la mañana, tenemos el culto en la noche, también tenemos el miércoles, en esta ocasión, ¿verdad? Por ser fin de año, pues mañana en la noche nos vamos a juntar, ¿verdad? Para recibir el año en oración, ¿verdad? Obviamente también vamos a tener otras cosas, pero eso se dirá en los anuncios, que ese es otro privilegio para otros hermanos. Entonces aquí dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y luego, ya para terminar, quiero preguntarles rápidamente cuál es el plan de Dios. Ok, el rey David les dijo: esto es con lo que contamos, ¿verdad? Esta materia prima, y también con cantores, ¿verdad? Canteros, perdón. y obreros y todo eso. Pero ¿cuál es el plan? El plan era construir un templo. Porque podemos tener muchas cosas y muchos dones, pero si no lo llevamos a cabo o si no los usamos para el fin, entonces ¿a qué estamos? Entonces, como dijo el hermano, vea que abajo, vea que como no somos un club
de Él. Estamos, entonces, rápidamente, esos versículos que nos identifican cuál es el plan de Dios para nosotros, para la iglesia, acuérdense, porque nosotros somos el templo de Dios. Entonces, 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros, diciéndole a la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para, aquí viene el plan, ¿verdad? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, evangelizar. En otras palabras, decirles a las personas acerca de Jesús, hablarles de Jesús. Tito 2:13 y 14. Tito 2, 13 y 14. Dice así, Tito 2, 13 y 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, ¿cómo dice ahí? Celoso de buenas obras. Entonces, por un lado, el predicarles a las personas de Dios, predicarles a las personas de Dios. Dos, un pueblo celoso de buenas obras, celoso de buenas obras. Digo esto porque hay unas personas que se dedican mucho a la evangelización y de repente traen personas a Cristo, pero después no ayudan, pero no son amorosos con ellos, no son. Dicen, no, o sea, celoso de buenas obras, hay que hacer buenas obras. Eso lo dice la palabra. Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, otra cosa, una meta que Dios tiene para nosotros es que seamos cada vez más como Cristo, que seamos cada vez más como Cristo. Y leyendo otras citas que nos dice lo mismo, Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Hijitos míos, Gálatas 4:19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado, ¿qué dice? En vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así como cuando el papá engendra, vean, y ¡pum! Ahí, ¿cómo se llama? Concepción. ¿Y qué pasa? ¿El hijo se parece al papá o no? Sí, ¿verdad? Entonces, igualmente, acuérdense, la semilla es la palabra de Dios. Y entonces, si realmente conciben nuestros corazones, entonces vamos a parecernos a Cristo o no. Sí, vamos a parecernos a Cristo. Pero lamentablemente aquí se los habían desviado los, ¿cómo se llama? Los judaizantes a los gálatas, y por eso él les dijo: vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y ya la última cita tengo aquí, 2 Corintios 11:2. 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, como una virgen pura a Cristo. ¿Se acuerdan que hay una cita en Apocalipsis que dice: Señor, ven, o sea, al final de Apocalipsis, ven, Señor Jesús, vea. Y yo puse esa cita en una ilustración donde se ve, es como que en una colina, te das cuenta que está así como, y luego un precipicio donde se ve así bien bonito, y está una vestida de novia, así viendo hacia arriba. Y a esa ilustración le puse: ven, Señor Jesús, vea. O sea, como una novia del cual está esperando a Cristo, su amado. Y con esto terminamos. Entonces, que tu meta para el 2019 sea cumplir el plan de Dios para tu vida como templo de Dios, como templo de Dios. Y con eso terminamos. Gracias y Dios los bendiga. Si hay una persona aquí, vea, que todavía ni siquiera es parte del templo de Dios, y el día de hoy, vea, quiere bautizarse, como la palabra de Dios lo dice, para perdón de pecados, recibir el don del Espíritu Santo, para entregar su vida a Cristo. Si alguien lo quiere hacer el día de hoy, puede pasar al frente mientras cuando el hermano se lo indique. Gracias, Dios lo bendiga.